My mind loose off the cook, murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. La niña del columpio. La antigua casa de Capo se alzaba en el pasaje rural como un testigo del tiempo. Su fachada de madera desgastada y sus ventanas rotas eran un eco del pasado. La casa había estado vacía durante décadas, víctima de leyendas urbanas y rumores siniestros que mantenían a los lugareños a distancia. Pero un grupo de amigos aventureros decidió explorar una noche con la intención de descubrir si los horrores que se contaban eran ciertos. Entre ellos se encontraba a Sara, una joven valiente que lideraba el grupo. Sara siempre había sido atraída por las historias de fantasmas y leyendas urbanas, y esta era su oportunidad de demostrar su valentía. Los amigos se reunieron en la entrada de la casa. La noche estaba oscura y estrellada, y una sensación de inquietud llenaba el aire. Sara subió una linterna, le enfocó en la casa, iluminando una puerta que parecía reticente a abrirse. «No puedo creer que estamos haciendo esto», dijo uno de los amigos, Jake, con una sonrisa nerviosa. Sara le irrita. «Vamos, chicos, esto será emocionante». No querían saber si la leyenda de la niña del columpio es real. La leyenda de la niña del columpio había atormentado a la pequeña comunidad durante generaciones. Se decía que una niña había muerto en un trágico accidente en el columpio del jardín de esa casa, y su espíritu inquieto aún vaga por los alrededores. Con cautela el grupo entró a la casa. Los suelos crujían bajo sus pies y el silencio se rompía solo por el eco de sus susurros y pasos. Pronto llegaron a una puerta que conducía al jardín trasero. Sara sabía que el columpio se encontraba ahí y era el objetivo principal de su investigación. Cuando salieron al jardín, la luz de la luna reveló el oscuro y desgastado columpio. La cadena oxidada se balanceaba suavemente en la brisa nocturna. A medida que el grupo se acercaba, Sara se dio cuenta que el columpio estaba levemente iluminado por una débil luz que provenía de alguna fuente desconocida. «¿Alguien más ve eso?», susurró Jake, señalando la luz en el columpio. El grupo se detuvo y observó la luz parpadeante. Era tenue, pero visible, como si una vela invisible arrojara la luz sobre el columpio. Sara avanzó inexplicablemente atraída por la luz. Cuando llegó al columpio, vio algo que la dejó sin aliento. Una figura fantasmal estaba sentada en el columpio, una niña pequeña con un vestido blanco. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros y su rostro estaba cubierto por una expresión triste. «¿Quién eres?», preguntó Sara, con una mezcla de asombro y miedo en su voz. La niña no respondió con palabras, pero sus ojos tristes y melancólicos parecían comunicar una historia de tristeza y pérdida. Se balanceaba suavemente en el columpio, como si estuviera atrapada en un eterno ciclo de dolor. «¿Eres la niña del columpio?», preguntó otra amiga del grupo, Lisa. La niña avanza lentamente
con la cabeza. Era un gesto casi imperceptible, pero confirmaba la leyenda que había atormentado a la comunidad durante generaciones. Jake, asustado, preguntó: ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? La niña se levantó del columpio y dio un paso hacia el grupo. Su figura parecía desvanecerse y formar de nuevo con cada paso. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia Sara. Sara no pudo resistirse a la llamada de la niña. Tomó su mano y sintió una ráfaga de frío que la atravesó. En ese momento una serie de imágenes llenaron su mente. Vio a la niña jugando feliz en el columpio, rodeado de risas y alegría. Luego la visión se volvió sombría. La niña había caído del columpio en un trágico accidente y su espíritu había quedado atrapado en la casa. La niña quería que el mundo supiera de la verdad de lo que le había sucedido. Quería que su historia se contara. Cuando la visión terminó, Sara se encontró nuevamente en el jardín, pero la niña había desaparecido. El columpio se balanceaba lentamente, pero la niña ya no estaba. Se había esfumado como una vela apagada en la oscuridad. El grupo de amigos estaba atónito e incapaz de comprender completamente lo que había presenciado. La leyenda de la niña del columpio había cobrado vida ante sus ojos, y la tristeza de su historia los conmovió muy profundamente. Sara finalmente rompió el silencio. Tenemos que contar su historia. La niña quiere que el mundo sepa lo que pasó. Los amigos asintieron, decidieron compartir la experiencia que habían vivido. Se adentraron en la casa de nuevo, donde Sara tomó fotografías de cada detalle, recopilando evidencia para contar la historia de la niña del columpio. A medida que exploraban la casa, sintieron que la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Sus pasos resonaban como ecos de un pasado olvidado. Las sombras parecían moverse por sí solas. La casa estaba llena de susurros inteligibles, como voces distantes que intentaban contar su historia. Finalmente encontraron una antigua caja de recuerdos en el ático de la casa. Dentro de ella hallaron fotografías, cartas y diarios que contaban la historia de la niña del columpio. Descubrieron su nombre, Emily, y cómo había vivido una infancia feliz en esa casa hasta que un trágico accidente siguió su vida. El grupo se reunió alrededor de la caja, emocionados por haber encontrado pruebas concretas de la historia de Emily. Estaban decididos a contar su historia al mundo, a liberar su espíritu del ciclo de tristeza en el que estaba atrapada. Pero mientras preparaban todo para su partida, sintieron una sensación de ser observados. Las sombras de la casa parecían haber cobrado vida, y una presencia oscura y amenazante los rodeaba. El silencio fue roto por un susurro inquietante que llenó el ático. No deberías haber venido. El grupo se dio vuelta para encontrarse cara a cara con la figura de Emily. Pero esta vez su aspecto era diferente. Su rostro estaba retorcido por la pena y la ira, y su voz sonaba como un susurro que cortaba el alma. Me trajeron aquí, pero nunca debieron haber venido. No quería que supiera mi historia. Quería descansar en paz. El grupo de amigos se quedó sin hablar, sintiendo el peso del remordimiento. Habían perturbado algo que no debía ser perturbado. Emily estaba furiosa. El ático se llenó de viento helado y la luz de la luna llena se apagó, sumando a todos en la oscuridad. Sara sintió que la mano fría de Emily se posaba sobre su hombro. La visión de la niña del columpio en su mente se volvía aún más oscura y aterradora. Se había librado algo maligno y no habría forma de deshacerlo. Las imágenes de la mente de Sara la atormentaban mientras el ático se llenaba de risas siniestras. No había escapatoria de la ira de Emily.
La leyenda de Emily del columpio había cobrado vida, pero no como una historia triste que se contaría al mundo. En cambio, se convirtió en una pesadilla que perseguiría a todos aquellos que se aventuraran en la casa del campo abandonada. La historia de Emily se convirtió en un recordatorio aterrador de algunas leyendas urbanas. No deben ser desenterradas y algunas almas no deben ser perturbadas.